Yo soy la licenciada Celeste Vinda, soy psicóloga, soy especialista en neurociencias cognitivas y trabajo hace tiempo ya en la parte clínica, privada, también trabajo en la parte comunitaria y en la parte de docencia, ¿sí? Me invitaron de la municipalidad para hablar un poquito de cuestiones que tienen que ver con algunas herramientas psicológicas para tratar con personas que están en situaciones de crisis. Y bueno, ustedes están invitados, sé que todos forman parte de la municipalidad, que han sido llegados a esta invitación y ojalá puedan sacar provecho de ella. ¿Mm? Está pensada un poco la disertación para que yo desarrolle algunos temas, les voy a mostrar algunas protecciones y demás. Y si ustedes tienen dudas o alguna consulta al respecto, yo les pido que acá en la parte de abajo hay una opción que dice chatear y que les pido que las reservemos para preguntas. Ustedes imaginarán que yo no puedo leer las preguntas al mismo tiempo que voy dando la disertación, ¿no es cierto? Así que lo que tenemos planificado es que yo les debata, les comente un poco, les desarrolle el tema y cuando finalizo de hacer el desarrollo general, me parece, Nicolás, ¿es tu nombre Nicolás Sí, Piris? sí, ¿Sí? sí, sí. Nicolás, por lo que me dijeron, va a ser la persona que me va a hacer como una pasada limpia, breve de las preguntas o las dudas que hayan al respecto, ¿sí? Así que bueno, esperemos que sea exitosa esta jornada para todos. ¿Mm? Primero les comento que lamentablemente en psicología, aquellos que conocen un poco de psicología van a saber que no hay respuestas generales para todos, ¿sí? No hay respuestas globales, no hay recetas, vamos a decir. Cada caso, cada situación es particular y lo que nosotros tenemos son orientaciones generales que sirven y nos pueden servir para una cantidad de casos distintos, ¿sí? Entonces vamos a pensar algunas situaciones. Me contaron un poquito algunos de los que están acá, los que están inscriptos y demás, qué tipo de trabajos tienen ustedes. Yo voy a ir pensando algunos ejemplos en función de eso, pero, insisto, en la parte de preguntas pueden adaptarlas a sus trabajos puntuales si me quieren hacer alguna pregunta puntual. Esto que yo les decía de las recetas, es importante entender esto, que no hay una receta que se aplique para todos los casos. Cuando nosotros hablamos de una situación en crisis, es difícil que todos no nos identifiquemos a algún punto con esta palabra, ¿no? Porque la primera cosita que yo quiero hacer en esta disertación es que contextualicemos la situación actual. Estamos viviendo dos grandes enemigos, lo digo yo. Uno es este famoso virus, el coronavirus, ¿no es cierto? El COVID-19 que nos tiene a todos acorralados o por lo menos condicionados en nuestra vida habitual, ¿sí? Que nos tiene temerosos, inseguros, con un montón de expectación de qué podría pasar, de qué va a pasar, de por día en la tele, cuántos muertos hay, cuántos infectados, qué hay estrategias, si se logró la vacuna o no. Todas estas cuestiones que nos interpelan a todos, ¿no? Pero aparte, el segundo gran enemigo de todos es esta cuestión del aislamiento que estamos teniendo. ¿Mm? Porque ese aislamiento esconde a otros por detrás, que son la soledad, que puede ser la depresión, que es el aislamiento, que puede ser, pensemos en otros también, la pérdida del trabajo, ¿sí? O el miedo a perderlo, la dificultad en los que somos papás o mamás, la dificultad para enseñarle a mi hijo, a mi hija a escribir, a leer, el que se retrasa en la escuela, el no tener que comer, el no poder salir a conseguir el pan para todos los independientes, el miedo a perder el trabajo cuando esto vuelva, todos esos miedos, todos esos fantasmas, esas nubes que nos persiguen casi a diario, ¿no? Y que nos pasan a todos. De alguna manera u otra nos atraviesan a todos los que formamos parte de este país en este momento y de casi todos los países a nivel mundial, de hecho. Entonces, yo siempre hago la analogía, ¿no? Como si nosotros nos vamos al súper, ¿no? Y si nosotros llevamos nuestro auto, por ejemplo, y ponemos las bolsitas al súper, no, cuando salimos y llegamos a casa, no damos vuelta al auto así, o no damos vuelta al canasto de, vamos sacando bolsita a bolsita, ¿no? Y las que tienen huevo tendremos que tener cierto cuidado, las que tienen la masa para la pascualina también, otras pueden ser un poco más bruscas, es decir, del mismo modo, la situación actual amerita que tomemos caso por caso qué cosas distintas podemos ir haciendo. Así que de ninguna manera esta
disertación va a intentar dar respuesta a todas las situaciones. ¿Sí? Esto como una manera general, porque a veces uno cree que el espíritu de uno es darle soluciones fáciles o apresuradas, y de ninguna manera. Yo soy muy respetuosa de la realidad de cada una de las personas que estamos viviendo esta situación, y creo que cada persona requiere una situación particular. Pero voy a intentar acercarles algunas estrategias generales, ¿sí? Vamos a empezar con nuestra charla. Les voy a compartir una pantalla. Nicolás, me parece que me tenés que habilitar para que comparta, me dice. Sí, sí, ya la habilito, ya la habilito. Ahí está, pruebe. Gracias. Sí, acá está, No, de nada. perfecto. Ahí está. ¿Ven mi pantalla? ¿Me pueden hacer así? Sí. A ver. Una pantalla azul que dice Sí. herramientas psicológicas, ¿sí? Buenísimo. Bien. Este es un poco el título de nuestra disertación de hoy, herramientas psicológicas para dar contención en situaciones de crisis. ¿Y por qué están ustedes escuchando sobre esto? No vamos a decir, yo no estudié psicología, me diría más de uno, ¿por qué tengo que aprender sobre esto? La propuesta surgió un poco de algunas situaciones de compañeros de ustedes, del trabajo. A mí hace unos años, a ver, no sé si hay gente de tránsito que está acá escuchándome, pero hace unos años yo di una ponencia en tránsito justamente por algunas situaciones que tenían con personas en la calle, situaciones donde ellos paraban a las personas y se generaban unas situaciones violentas de parte del otro, y la misma persona, el mismo inspector también, eso generaban reacciones violentas y todo terminaba en una situación muy desagradable para todos, siendo que estaban haciendo su trabajo básicamente, digamos, y podían estar confundidos o no, pero básicamente están haciendo su trabajo. Me imagino que más de uno de lo que me está escuchando de estar pensando, a mí también me pasó. Los que atienden el 0800, los que atienden esto de las demandas ahora de las pymes y demás, que la gente llama a exigirle soluciones a ustedes, a exigirle algo que me imagino que ustedes saben muchísimo de un montón de cosas de su área específica, pero primero que no tienen la capacidad de que se cumpla todo lo que ustedes saben que debería cumplirse, usted tiene un pedacito, ¿no? Es como una cuestión concatenada, ¿no? Y ustedes tienen un pedacito de eso, que tienen que informar, que asesorar y de que inscribir, depende de la función que tenga, pero no tienen la función de completar toda esa cadena de funciones. ¿Mm? Y a veces las personas, el que llama, el demandante, la población, digamos, se ponen agresivas ¿con quién? Con ustedes. Agresivos, otras veces no son agresivos, sino que con angustia. Me han contado personas que están llamando al 0800 y llorando, muy angustiadas, y exigiendo cosas que el telecomunicador a veces está limitado en poder resolver. Entonces, ese es uno de los puntos importantes acá para empezar, que ustedes tienen que saber que una de las mejores maneras de ayudar al otro es tener claro cuál es mi rol. ¿Mm? Y saber que mi rol es este y que yo puedo hacer lo mejor posible esto, pero que si yo intento empezar a cumplir el rol de los otros, lo primero que hago es descuidar el que sí puedo hacer, ¿sí? Y el segundo, que le cargo al otro de un montón de expectativas de que yo voy a poder hacer cosas que difícilmente las puedo hacer. Así que vamos a adentrarnos en este tema para ver de qué se trata. Primero vamos a definir esta palabrita crisis, que todos la utilizamos habitualmente y a nadie le gusta, ¿no es cierto? A nadie le gusta decir que estoy en crisis con mi pareja, o mi país está en crisis, o estoy en una crisis existencial. No obstante, nos pasan a todos. Y lo más lindo de la crisis en realidad es que etimológicamente, ¿saben lo que significa? Significa oportunidad, por más raro que suene. Es decir, cuando atraviesa una crisis, moviliza tantas cuestiones emocionales, personales, psicológicas, que tengo la oportunidad para percibir y modificar un montón de otras cuestiones que tal vez estaban estancadas, y que si no hubiese llegado ese momento, yo no tomaba la decisión de modificarlas. ¿Mm? Pero vamos a definir entonces esta palabra. Primero, crisis dice, es un estado temporal, esa palabra es importante, y ahí hago una pausa, porque ni un ser humano vive en crisis, ¿sí? Esto es importante que quede claro. La crisis siempre tiene un inicio y tiene fin.
Lo que pasa que la característica que tiene la crisis, eso que continúa, que dice de trastorno y desorganización, ¿qué significa? Cuando una persona está en crisis, no es que está en crisis solo en un área, se pone todo en cuestión, ¿sí? Se pone todo en el tapete. La persona que les llama a ustedes por teléfono a decirles, como también he escuchado que ha pasado, que mi vecino acaba de llegar del exterior, pasadas unas semanitas atrás, ahora como está cerrada la frontera, un poco difícil que esté pasando, pero semanitas atrás, mi vecino llega del exterior y no está respetando la cuarentena, nos va a contagiar a todos, y con este estado de exaltación, no es que la persona solamente se sienta así en el momento que les llama a ustedes y en el momento que piensa en eso. Todo en sí mismo entra en cuestión, entra como que fuera una arena movediza. Esa es la característica de la crisis. La persona entera se siente movilizada, ¿sí? Se siente como desorganizada. Y por más que es temporal y que ustedes hoy que lo están aprendiendo, seguro que hay mucha gente que ya lo sabe, que ya lo estudió a esto, y los que son nuevos lo están sabiendo hoy, por más que es temporal, en el momento que sentimos la crisis, no somos conscientes que es temporal. Creemos que esta sensación tan desagradable y tan angustiosa que estamos teniendo en este momento va a ser ahora y va a seguir siendo así, y que no vamos a poder salir. Y la característica que tiene la crisis es una visión de túnel, que ahora voy a explicar en un momento qué es. Está caracterizado principalmente por la incapacidad del sujeto de manejar las situaciones particulares utilizando sus métodos habituales, es decir, la persona se siente en este estado de desorganización general y todo aquello que hacía antes para funcionar mejor, en este momento no le sirve. Prueba o intenta todas sus estrategias emocionales y psicológicas que todos la tenemos, por más que nadie nos haya puesto un título de que yo les diga, eso se llama resiliencia, les podría decir, esto se llama escucha activa, esto se llama empatía, todos esos términos técnicos que utilizamos los psicólogos, por más que ustedes no sepan esos términos técnicos, ustedes los tienen, y la persona que los llama también los tiene, algunos más desarrollados que otros, por supuesto, pero en ese momento de la crisis no nos sirve nada. Todas las estrategias que implementamos no nos sirven, sabemos que no tenemos que ser agresivos, en ese momento estamos agresivos, lloramos, gritamos, hacemos papelones, entre comillas, hay un montón de cosas en las que tal vez no nos sentiríamos orgullosos, porque nada nos resulta. El sujeto presenta una pérdida de control emocional, se siente incapaz e ineficaz y está bajo la presión del tiempo para resolver el conflicto. ¿Qué significa eso? El sujeto siente que no puede manejar sus emociones, que las emociones lo manejan, y que es urgente que tenga que resolver esto. Imagínense el ejemplo que decía recién, esta persona que me comentaba, ese vecino que llegó del exterior y que estaba al lado de su casa y decía, no hizo la denuncia, no avisó, está saliendo, está en el supermercado, nos va a contagiar a todos, la sensación de inminencia, de que algo terrible le vaya a ocurrir, no la podía controlar, no la podía controlar, era desesperante, y todos esos posibles miedos a futuro se le imponían en tiempo presente, como que eso estaba ocurriendo aquí y ahora, y tenía posibilidades futuras terribles. El evento es emocionalmente significativo e implica un cambio radical en su vida. ¿Qué quiere decir esto? No a cualquier cambio que sufrimos los seres humanos lo vamos a llamar crisis, sino estamos en crisis permanente, diariamente, ¿no es cierto? Nos pasan y nos interpelan un montón de cuestiones. Pero estos son cosas que nos atraviesan, cosas que realmente nos condicionan nuestra vida. Hay crisis que son crisis evolutivas, las llamamos, que son crisis de la edad. Vieron como la adolescencia, los que tienen los papás de hijos adolescentes deben saber a qué me estoy refiriendo, y nadie entiende mejor que cuando tiene hijos, empiezan a los 10 años más o menos, y ahora el fin está discutido, pero con seguridad cerca de los 20 estamos. Entonces, cuando uno tiene una persona que está en determinadas edades y se siente atrapada y con el deseo de hacer un montón de cosas que no puede, propias de la edad, las llamamos a estas crisis evolutivas. Y luego están estas otras llamadas crisis circunstanciales. Las crisis circunstanciales tienen que ver con lo que, por ejemplo, ocurre hoy día. Como contexto general, yo les decía, para contextualizar los ejemplos de crisis que nosotros estamos pensando, el agravante que tenemos es que tenemos una situación estresante a nivel macro, con estos dos grandes enemigos que yo les decía hoy, ¿se acuerdan? El coronavirus y el aislamiento. Que el aislamiento en sí mismo no es malo, pero yo les decía, puede estar aparejado de sentimiento de soledad, de aislamiento emocional, ya no solo de distancia física,
emocional, depresiones, trastornos de ansiedad y un montón de otras cosas que aparecen que están apareciendo en este momento. Entonces a veces no es tan terrorífico este primero, sino que las consecuencias de este son más graves. Las crisis que aparecen en este momento y que a ustedes les va a tocar y que les debe estar tocando a algunos, dependiendo de los que están activos en este momento, atender telefónicamente o demás, o cuando se vayan reinsertando las actividades, les va a seguir tocar, tenemos que contextualizarlas dentro de esta crisis más macro, una crisis social, comunitaria, y dentro la crisis personal. Por ejemplo, una persona que sacó un crédito y hoy día no lo puede pagar, o una persona que necesita un crédito para su pyme, o estas situaciones vecinales que decíamos, ¿sí? La persona vivencia una sensación de visión de túnel, yo les decía, de presente y de futuro. ¿Qué significa eso? La visión de túnel, imagínense, pónganse la mano acá, así les ayuda. Cuando uno atraviesa un túnel, vemos todo oscuro, todo oscuro, solo vemos una lucecita al fondo. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona está atravesando una crisis, pareciera que no hay opción que valga. Nosotros podemos ponerle un montón de cosas, o de estrategias, o demás, y nada sirve, porque está así, está sesgada, no puede ver, no puede tener una mirada amplia, contextualizada, está sesgado por aquello que le angustia. Y no solo de tiempo presente, también de lo que vaya a ocurrir en el futuro. Es decir, aquel que está vivenciando situaciones de angustia, de malestar y está en una crisis, no solo cree que su presente es negativo, difícil y complejo, sino que así va a seguir siendo. Entonces, más aún se genera este nivel de desesperanza en la persona. ¿Qué vamos a pensar nosotros entonces si nosotros pensamos en que partimos una persona con todas estas características generales que dimos recién? Tenemos que pensar desde el abordaje que se llaman intervenciones en crisis concretamente, ¿sí? Dentro de las intervenciones en crisis existen una variedad de tipos que yo no me quiero meter en esa parte, de autores y demás. Tengo a disposición de ustedes, ahora si me hacen acordar al final, les voy a decir mi correo electrónico, aquel que quiera o aquella que quiera, le puedo enviar más material bibliográfico al respecto de esto si le interesa profundizar, o así pueden seguir la charla y no tienen que hacer anotaciones, si quieren que les pase esta disertación, yo no tengo ningún problema. Tenemos una variabilidad. Yo tomé algunas bien específicas para que ustedes les puedan ser bien claras. ¿Qué decimos entonces cuando hablamos de intervención en crisis? Decimos que una intervención es una intervención intensiva que requiere la habilidad, disculpen, para la creación de un clima óptico en la comunicación. ¿Qué quiere decir? La persona que es la gestora, la coordinadora de la intervención, es la encargada primero de generar un clima en el cual se pueda generar esa intervención. No podemos dejarlo en manos de la persona que consulta, porque aquí el que llama y pide nuestra ayuda, estamos viendo que está en una situación de crisis, de desorganización, acuérdense, y esa desorganización a veces puede implicar que hasta nos acuse a nosotros, que hasta nos ponga a nosotros como los culpables o los generadores de sus males, vamos a decir. Nosotros somos los que tenemos que corrernos y poder ver desde otra perspectiva u óptica y saber que nosotros no somos los causales de la crisis de esa persona, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que facilitarse en esa comunicación? Uno, la libertad de expresión por parte de la persona que tiene la crisis, es decir, permitir lo primero que tenemos que hacer si fuera un llamado telefónico. En estos casos, vamos a pensar bien actual, probablemente sus intervenciones sean telefónicas, las que los tengan actualmente, primero dejar que el otro se exprese. Lo primero, entonces, va a tener que ver con hacer silencio y abrir nuestras orejas. Hay quienes dicen, hay autores que dicen que por algo tenemos dos oídos y una boca. Que tal vez si nosotros nos escuchamos un poco más y no intentamos dar tantas soluciones al otro, sino más bien escuchar, ya la mitad del problema lo tenemos resuelto. Entonces, la primer conducta que vamos a tener cuando entramos en una intervención en crisis va a ser escuchar, dejar que el otro se exprese libremente, que desplaye, que emita todo lo que siente, lo que piensa en ese momento y lo que le está pasando. Segundo, la aceptación de la persona y la situación. ¿Qué significa la aceptación? El no juzgar. No ponerme con un, por ejemplo, pero eso es una pavada, ¿por qué te preocupa eso? Si a mí me pasa lo mismo y mucho peor y yo no me hago drama.
soluciones facilistas no es lo que la persona necesita. Si en ese momento nosotros queremos tener una actitud de intervención en crisis, aceptemos al otro. Eso, en la realidad del otro, en la vida del otro, es muchísimo. Eso lo angustia, eso lo interpela, eso le quita el sueño, por más que nosotros en su lugar no sintiéramos lo mismo. Y esa está de la mano del punto C, que dice la escucha empática. La empatía, como muchos ya deben saber seguramente, pero voy a detenerme a aclarar estos términos que son importantes. La empatía es la capacidad de los seres humanos para ponerse en el lugar del otro. Es decir, salirme de mis zapatos y ponerme en los zapatos del otro. Entender la realidad del otro desde el lugar del otro. A mí me ha pasado, se imaginan, como psicóloga clínica, atender un montón de situaciones variables, ¿no es cierto? Me acuerdo un caso donde el sujeto lo que le angustiaba y lo que planteaba tenía que ver con la pérdida de su gato. ¿Qué pasa si yo no me posiciono en una escucha activa? Y la otra persona en una situación de duelo, de angustia absoluta porque murió su gato. Y yo digo, a mí ni me gustan los gatos, a mí me gustan los perros. Puedo decir, no sé, le tengo miedo a los gatos, me dan asco a los gatos. O no me gustan los animales directamente. Si yo caigo en eso y en querer al otro o decirle o escucharlo desde qué pavada, que se angustie porque murió el gato, tantas cosas importantes en el mundo y muere haciéndose tanto drama por la muerte de un gato, no estoy siendo empático. La empatía no tiene que ver con compartir los valores del otro, que esto quede claro. Tiene que ver con simplemente aceptar que el otro es distinto a mí y que eso, que para mí sería una pavada o que no me importaría, para el otro es muchísimo. Hacerle sentir eso. ¿A través de qué palabras? Te acepto, si es por teléfono, te escucho, te acepto, hacer sonidos, sí, estoy acá. Cuando es telefónica la escucha, insisto, sé que hay gente que está haciendo este tipo de trabajo, por eso me detengo, es importante acompañar a través del sonido, tomarnos un momento para simplemente escuchar a la persona. Tampoco tiene que ver ni con hacer terapia, ni, no, es un momento de intervención, ¿sí? Y si es presencial, ¿cuál es? Todos tenemos nuestro celular, ¿no es cierto? Una manera de mostrarte una escucha empática con el otro es dejando mi teléfono y me dispongo mirando de frente a la otra persona. Tal vez son 5 minutos de intervención lo que hacen, pero están mirándolo a los ojos, están asintiendo, están demostrándole al otro simplemente empatía hacia su situación, ¿sí? De la búsqueda de soluciones realistas, es decir, me ha pasado trabajar con personas en situación de violencia doméstica, en violencia de género, y tal vez a veces uno quisiera decir, ¿sabes que ya me voy a tu casa, estoy en la puerta de tu casa, te saco esa situación, venir, vamos, lo denunciamos? Son situaciones que habitualmente, por ejemplo, los psicólogos y muchos otros que trabajan a la par nuestro, como trabajadores sociales, asistentes sociales, médicos psiquiatras, enfermeros, vivimos estas situaciones de ver el problema del otro gravísimo y las posibles situaciones que las están a su alcance y que no las están tomando y que nosotros queremos como empujar. Bueno, ese no es nuestro deber. En una intervención en crisis nosotros podemos pensar, ahora avanzada la presentación les voy a ir proponiendo algunas maneras, pero la idea es pensar con el otro. Acuérdense de eso siempre, pensar con el otro. Yo ni le digo qué tiene que hacer al otro, ni tomo una decisión por el otro. ¿Y saben por qué? La primera razón es por respeto al otro como ser humano, no subestimar a la otra persona. Porque si llegó a esa instancia de acudir a nosotros del modo que sea, es porque realmente ya intentó todo lo que estaba a su alcance y es lo que puede hacer, está haciendo lo que puede. Y la segunda gran razón es que por más que nosotros queramos decirle al otro lo que tiene que hacer, el otro no va a hacer lo que nosotros queremos. El otro no es un muñequito, es un ser humano. Entonces, desde el respeto, desde la escucha empática y pensando juntos posibles soluciones, pero dejando que el otro, este término que tanto está en boga ahora, que es el empoderamiento, que el otro se empodere de su situación, de su historia, de lo que le pasa. Doy todas las estrategias, motivo, puedo trabajar en hacer tomar conciencia, pero no puedo decidir por el otro, porque el otro no lo va a sostener en el tiempo. Nos ha pasado, nosotros en la experiencia clínica tenemos infinidad de situaciones donde vamos y sacamos a esa mujer violentada de su casa y la ponemos en un asilo. Ha pasado, por ejemplo, en un asilo de mujeres que era anónimo. ¿Y qué pasó? Esa mujer, por sentirse en un vínculo dependiente, aquel hombre en ese momento, la llamó a un teléfono celular a que la vaya a buscar a ese asilo. Se terminó descubriendo ese lugar, que era un lugar oculto de todos los agresores, porque ella no había decidido ella, no había podido cortar el vínculo. Entonces hay que trabajar desde otros lugares, ¿se entiende?
y la expresión natural de afecto y cercanía, que esta tiene que ver con esa escucha empática que hicimos, es decir, no solo me pongo en el lugar del otro, sino que se lo demuestro con mi rostro, con mis palabras. Afecto y cercanía no significa que nos estemos abrazando, hoy día que no lo podemos hacer, sino que hay otras maneras a través del lenguaje no verbal, que es nuestro rostro, el sonido de nuestra voz, nuestras manos, demostrarle al otro de que estamos con ella y que lo comprendemos. ¿Quiénes pueden dar contención psicológica a una persona en crisis? Es un tema importante a pensar, porque uno diría, sí, yo soy psicóloga, tengo esta formación, por supuesto que yo puedo dar ese tipo de contención, pero solamente los psicólogos, psiquiatras, asistentes sociales, trabajadores sociales podemos darlo. No. Me encanta ese no que escuché. No. No, un amigo también, una amiga. Exacto. Un amigo, una madre, un hermano, una persona que me atiende en la municipalidad como ustedes también. Contención podemos darla. No le estoy dando soluciones, acuérdense, no caigo en resolverle la vida, en darle soluciones, ¿sí? Ni tampoco me estoy haciendo amigo, ni le estoy haciendo terapia. No. Solo contengo, porque veo que esa persona está desorganizada, ¿sí? Todos podemos dar entonces. Sí es bueno que cuando uno decide trabajar en lo que se llama intervención en crisis, que tenga una cierta capacitación en esto, porque a veces ustedes ya deben saber, muchas áreas pasa que la mera buena voluntad no alcanza. Yo puedo tener muy buena voluntad en curarle a mucha gente, y quiero decir, saben que yo voy a donar mi tiempo y me voy a ir al hospital y voy a curarle a todos los enfermos de hoy día. Pero la verdad que yo no estudié medicina, así que puedo tener muy buena voluntad, pero no lo puedo hacer a eso. Puedo hacer esto que estoy haciendo con ustedes, puedo hacer otras cosas, pero esto de la medicina no puedo porque no soy médica, es mi límite. Entonces, si ustedes quieren profundizar en esta temática, es importante que uno se capacite para que eso me da las herramientas para sentirme seguro. Esto que están haciendo hoy es una capacitación en esto, en intervención en crisis justamente. Estamos haciendo una introducción, se imaginarán que en una clase no vamos a abarcar la temática entera, pero ya van a encontrar muchas herramientas que por ahí cuando escuchen algún término que les llame la atención o nuevo, yo les pido que tomen nota. Si no tienen, vayan a buscarse una hojita y una virome y tomen nota de términos o cositas así, y después para profundizar, para preguntarme a mí, o se puede buscar información al respecto, ¿sí? Entonces, volvamos a la contención. Yo les decía que hay distintas maneras de ofrecer ese tipo de contención psicológica. Primero, dependiendo del momento en el cual nos topamos con la persona en crisis, y segundo, dependiendo de la formación de la persona que intenta ayudar. Es decir, no es lo mismo el tipo de intervención que se hace, ni bien ocurre un hecho, que la intervención que se hace cuando, por ejemplo, estamos trabajando el duelo de una persona fallecida hace ya un año. Es distinto tipo de trabajo, ¿se entiende? Hoy nos vamos a enfocar entonces nosotros en esto de el momento más en crisis, vamos a decir. Espérenme un segundito que se me trabó mi presentación. Ahí está. Yo les pongo en línea general acá solo para mostrarles 3 grandes momentos de acompañar a una persona, ¿sí? Como muy generales esto. Los primeros, lo que se llaman los primeros auxilios psicológicos, la intervención breve y una terapia. ¿Por qué les diría en estos 3 momentos? Primero, porque los primeros auxilios psicológicos son el equivalente a los primeros auxilios físicos, ¿sí? Si hay alguien que trabaja en Cruz Roja, debe saber, ya debe conocer de esto, porque los primeros auxilios psicológicos están integrados actualmente dentro de los primeros auxilios en general. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona se lesiona en un momento, hay que intervenir en ese momento. Después más adelante se verá si se hace un tratamiento, si hay una rehabilitación, pero en el momento hay que sanar a la persona que se ha lastimado físicamente. Lo mismo ocurre con lo psicológico. Esto que estamos hablando hoy, todo lo que yo les estoy contando hoy, tiene que ver con esto que se llaman los primeros auxilios psicológicos o primera ayuda psicológica. De esas 2 maneras lo van a encontrar en la bibliografía. PAP es el resumen, ¿sí? A diferencia de las 2 tipos, la intervención breve y la terapia de acompañamiento, esas 2 que les aparece solo puede ser dada por un personal de la salud mental, licenciado en psicología, psiquiatra, trabajador social, enfermeros con esta orientación, hay kinesiólogos también hay con esta orientación, hay ciertas especialidades, pero que tienen que tener la formación en salud mental, ¿se entiende? Sin embargo, los primeros auxilios psicológicos o primera ayuda psicológica
no hace falta que uno tenga ni terminado el colegio primario, ni secundario, universitario, terciario, nada. Sí tiene que tener cierta formación específica, como decíamos hace un momento, cierta capacitación en esto que estamos hablando hoy. No es sentarme y hago lo que mi buena voluntad me indica, ¿sí? Entonces hoy estamos trabajando en esto que yo le decía, que son esos primeros auxilios psicológicos. Vamos a hablar un poquito de eso. Los PAP le pongo arriba, porque acuérdense que son primeros auxilios psicológicos o primera ayuda psicológica. Primero, que es una intervención en crisis psicológica que sea en in situ, en el mismo momento donde se genera la crisis. La persona nos llama a exigirnos o qué va a pasar con el crédito de tal cosa, qué va a pasar con mi pyme, qué va a pasar en la situación de tránsito, me paro, pero usted no se da cuenta que yo pasé, estoy apurado, tengo a mi madre en crisis, se violenta, y en ese momento activa mi chip, algo en mi mente me dice intervención en crisis, esta persona está desorganizada. Acuérdense esa palabrita. Toda su psiquis, hasta sus posturas físicas, si la podemos ver, vemos que están temblorosas, que están colorados, que están transpirados, que mueven mucho las manos, el cuerpo todo de la persona nos está hablando, esta persona está en crisis, no hace falta ser psicólogo para ver que esta es una persona que está sacada, solemos decir vulgarmente, ¿sí? Está desorganizada, sería el término técnico. Se debe realizar de manera rápida y puntual, es decir, en ese momento que estamos viendo eso, es el momento de intervenir. Si yo dejo pasar, ya no va a ser una intervención en crisis, tampoco estoy obligado, ¿eh? Esto es importante, y ahora cuando yo les diga como las condiciones para utilizar estos primeros auxilios psicológicos, uno de esos es que uno tenga el tiempo y el momento de hacerlo, porque si uno no tiene el tiempo y el momento, probablemente no lo haga bien. Entonces, uno tiene que decidir, ¿realmente puedo hacerlo? Los objetivos van a tener que ver con reflexionar sobre el suceso y el significado que tiene para la persona. Vuelvo al ejemplo de la muerte del gato, de esta persona que yo les decía. Facilitar la expresión de los sentimientos, no juzgar, dejar que el otro diga como siente y piensa con las palabras que le salga, no apurarlo, mantener un grado mínimo de bienestar físico. ¿Qué significa esto? Sirve para los casos de violencia de género, por ejemplo, o violencia infantil, que la persona primero tenemos que ver que esté segura físicamente. Si una persona que nos está llamando en una misma situación de violencia, tenemos que pedirle que se redireccione a algún lugar seguro, mínimamente seguro, para poder hablar. Contener y aceptar las emociones del otro. Y el último pasito que ya nos vamos a meter, que es asesorar respecto a las posibles resoluciones de conflictos. Cuando se utilizan, primero cuando aparece un evento precipitante específico, que seguramente si los están llamando, están solicitando sus servicios porque hay un evento de este tipo. Segundo, cuando vemos el aumento de ansiedad y emociones dolorosas. Cuando hay una dificultad para la resolución de conflicto, vemos que la persona no puede por sí misma valerse de sus recursos. Este cuarto punto es muy importante cuando hay aceptación de la intervención por la persona en cuestión, es decir, la persona tiene que aceptar, tiene que querer ser ayudada. Yo no puedo obligarle a alguien. Esa es una de las diferencias con los primeros auxilios psicológicos, los primeros auxilios a nivel físico. Que una persona puede estar desangrentada y puede estar desmayada y yo le doy los primeros auxilios. Sin embargo, los primeros auxilios psicológicos necesitamos la aceptación de la persona. Esa persona tiene que querer ser escuchada y podemos intentar entablar ese diálogo con el otro, pero con la voluntad de la persona, no se lo podemos obligar. Y el último es cuando las circunstancias de la situación permitan la buena relación. Es decir, si yo estoy apurado y me tengo que ir, tal vez no es momento de empezar a dejarle que se despliegue todas sus expresiones, sus sentimientos. Si yo le voy a decir, bueno, yo me tengo que ir, chau, ¿se entiende? Es preferible que delegue a otra persona o que le cite, la que llame en otro momento, o que sea honesto con el otro, haciéndole saber que me gustaría poder ayudarlo, pero que realmente en este momento no dispongo del tiempo para hacerlo. Es preferible la honestidad antes que querer empezar, vamos a decir, a jugar un juego que no lo voy a poder sostener en el tiempo y tal vez más complejo lo que genero, porque genero mayor angustia en la otra persona. ¿Cuáles son, vamos a decir, los grandes pasos de este PAP, de esta primera ayuda psicológica? Primero tiene que ver con
esto que un poquito ya estábamos hablando recién, de hacer contacto psicológico con la otra persona, es decir, contactar con el otro, encontrarme con el otro, ¿sí? Vamos a intentar hacerlo sentir escuchado, comprendido, aceptado, apoyado. Tenemos que estar atentos a los hechos y los sentimientos de la otra persona. Podemos hacerle algunas preguntas si la persona nos deja, no estar interrumpiendo. Es preferible siempre, como yo digo, escuchar cuidadosamente al otro, comunicar que lo aceptamos, generar esta demostración de afecto, como yo les decía a través del lenguaje no verbal, que afecto es te escucho, te entiendo, te acompaño, acá estoy. Y facilitar la comunicación de la persona, ¿sí? Y qué no hay que hacer nunca cuando estamos entablando el contacto psicológico con el otro, contar nuestra historia, que es lo que enseguida nos sale. Cuando alguien está en crisis, el primer recurso como seres humanos que tenemos es decir, vos sabés que a mí me pasó lo mismo, mira, te cuento. Y de golpe, llevamos 15 minutos de contacto con la otra persona hablando de lo que a mí me pasó, y era el otro el que estaba en crisis en realidad. Y en una crisis, acuérdense otra vez esto que yo les decía, por algo los seres humanos tenemos dos oídos y una boca. Hay quien la adjudica a Dios, hay quien la adjudica a la naturaleza, al destino, pónganle la explicación que ustedes quieran, pero escuchemos, escuchemos que el otro hable. Si el otro nos contacta es porque el otro necesita hablar lo que le pasa. Segunda cuestión que no debemos hacer, ignorar los hechos o sentimientos de la otra persona. Si nos dice que está angustiado, triste, sí, contame, te escucho, te escucho. Y tercero, nunca juzgar. No juzgar o tomar partido por si tenés que hacer tal cosa o no, no hagas tal otra. El segundo paso sería examinar las soluciones posibles. ¿Qué vamos a hacer entonces en este punto? Estimular la iniciativa, la creatividad, pensar, no, pero yo no puedo hacer nada, ya me pasó antes y nunca puedo hacer nada, pero bueno, hasta podemos decir, vamos a fantasear, vamos a hacer cuenta que las cosas están menos graves, vamos a hacer de cuenta que tu vecino no es tan irresponsable como parece, sino que hay algo que vos no estás haciendo. Vamos a imaginar cómo podrías hacerle saber tu preocupación, tus miedos, qué podemos hacer acá. Abordar directamente el problema, animarnos a hablar. Ocurre muchas veces que una persona nos demuestra que está pensando en la muerte, y nos cuesta mucho hablar de esto, enseguida queremos cambiarle de tema, o decirle a mí también me pasó, y a veces hay que decir, pero contame de verdad, ¿qué estás pensando? A veces hay que animarse a escuchar simplemente al otro, porque escuchando no fomentamos la idea, eso es un mito, sépanlo. La idea ya está en la persona, lo único que le estamos haciendo es demostrar de que alguien en el mundo lo acepta, lo escucha y que no es un bicho raro, entre comillas, como solemos decir. Establecer prioridades, porque a veces cuando nos empiezan a hablar nos llaman por una situación puntual, se empiezan a esto, como decimos, ir por las ramas y agregan, encima mi hija está embarazada, encima ahora mi casa está llena de humedad, encima no puedo salir. Y en realidad esas no son las situaciones que en este momento generaron la crisis, sino que la persona se siente tan desbordada que hasta lo que venía tolerándolo, hasta con humor, de golpe se vuelve terrible. Entonces un poquito el camino va a ser, vamos a establecer prioridades, pero ¿qué decirle? A ver, establezcamos prioridades juntos. ¿Qué es lo que más en este momento te angustia o en qué cosas te gustaría que yo te ayude? Vos decís, ayúdame, le podemos decir. Tenemos que ayudar a que la persona y la familia perciban concretamente qué situación está pasando acá, como que puedan dejar lo más limpio posible cuál es el problema, ¿sí? Y que no tenemos que hacer nunca en este segundo punto, primero permitir la valoración limitada del problema, decir, no, pero eso es una pavada, a mí ya me pasó, y ese tema olvídate, a ver, contame otro. Nosotros estamos subestimando y calificando el problema al otro. Segundo, dejar obstáculos sin explorar. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces las personas nos dicen, no, eso no va a poder ser, y ya pasan a otra cosa. Y a veces ni siquiera se lo plantearon con seriedad, o sienten miedo, o nunca tomaron esa decisión antes. Por ejemplo, hablar con alguien que tiene un problema, y ya nos descartan, no se puede hablar con él, y continúan. Y a veces si nosotros le decimos, bueno, pero vamos a imaginar que se despertó de mejor carácter, tiene mejor humor, vamos a jugar, ¿cómo podrías hablarle? A ver, pensemos juntos, animarnos a hablar sobre opciones posibles, ¿sí? El tercer paso va a ser ayudar a tomar una decisión concreta. Acá la idea es que nosotros estimulemos esa iniciativa y la creatividad que habíamos dicho para generar una mayor capacidad de toma de decisión. Nosotros habíamos comentado antes
que la persona no podía establecer prioridades, ¿no? Acá ya las establecimos en el punto anterior, cuando pensamos en examinar las soluciones posibles. Entonces empezamos a decir, bueno, ya pensamos las opciones posibles, vamos a afinar más. ¿Qué cosas positivas, qué pros y contras tendría cada una de estas opciones? Y ustedes van a ir viendo que cuando nosotros ya le ayudamos el paso 1, 2, el tercero, les comento, que ya aparece casi solo. Ya no es mucho lo que tenemos por hacer acá. Cuando nosotros escuchamos realmente al otro expresar sus emociones, le demostramos empatía, afecto, no lo juzgamos. En el segundo paso, cuando lo ayudamos a pensar todo el abanico de opciones posibles que hipotéticamente podrían hacer, por más que no lo haya hecho nunca, en el tercer paso casi que sola la persona empieza a decir, bueno, me tendría que animar a hacer tal cosa o tal otra. El tercer paso es poco lo que llegamos a realmente nosotros intervenir, ¿sí? Y en el último paso plantea un seguimiento. El seguimiento, pensando yo en el tipo de trabajo de ustedes, se vuelve un poco más difícil, porque entiendo que muchas de las personas que trabajan con ustedes y para ustedes, los miro un momento y luego vuelvo a la disertación. Habitualmente llamarán una vez, intervendrán o hablarán lo que tengan que hablar y luego difícilmente vuelvan a comunicarse o a encontrarse con esas personas. En otras ocasiones sí, ustedes, dependiendo del tipo de trabajo, el rubro en el cual trabajen, podrían, hay algunos lugares donde podrían citar a la persona o pedirle que vuelva a comunicarse, hacer un seguimiento. Lo que sí quiero transmitirles es que si es posible para ustedes, realicen ese seguimiento. Es importante para la persona, por más que otra vez ustedes no están resolviendo la vida del otro, ni están tomando decisiones. Lo que están haciendo es demostrarles que les importa, es demostrarles que lo que le pasa al otro fue importante para ustedes en ese momento. No estoy diciendo esto de llevemos problemas a casa, vamos a resolver, voy a obsesionarme. Ustedes, cuando dan las posibles soluciones, las personas que trabajan en diversidad de género, por supuesto, no solo las soluciones pensadas para los darle, tenés este 0800, tenés consejo de la mujer, tenés este albergue, yo te doy las opciones, no te digo qué hacer, ni te juzgo, si no te sentís en condiciones de tomar esa decisión. Te acepto, por más que no me pase, por más que no te pueda entender ni te pueda justificar, te acepto y te doy estas opciones. Pensemos juntos. Si vos querés, te invito a que me llames mañana o en una semana, contame cómo te fue, contame qué pensaste, contame qué hiciste. En las pymes lo mismo, surgieron ahora una línea de crédito, alguna a nivel nacional, otra a nivel provincial, una persona que tenía para su trabajo, yo te puedo esta opción, te puedo este número de teléfono, te puedo dar atención al consumidor, si puede necesitar, te puedo esta herramienta. Por eso es importante que cuando uno trabaja con ustedes, yo me imagino que ustedes ya lo tienen, pero si no lo tienen, pues siempre a mano una planillita. Disculpe, pero se entrecorta. ¿Está bien? ¿Se corta? Bien, a ver, vuelvo a repetir esto último. Les decía que yo sé que muchas personas, yo conozco la parte de salud mental, ¿no? ¿El resto me escucha o no? ¿No? ¿Se paró? Se entrecorta. A ver, déjenme un momento. ¿Me escuchan? Sí, Ahora Sí, se la se escucha, mejor. se escucha mucho mejor, sí. Ah, bárbaro. Sí, se escucha mejor. Bueno, menos mal que me avisaron. Bueno, ¿estamos bien hasta acá, gente? ¿Me siguieron? ¿Quieren que repase alguna cosa? ¿Está todo bien? Súper. Me gusta. ¿Vieron el lenguaje no verbal? ¿Cómo Espectacular. Bueno, entonces yo les decía, vamos a trabajar ahora, esto del seguimiento, como para cerrar, que no quiero que quede colgado, les decía que es importante, yo sé que en salud mental lo tienen, la gente que trabaja CAPS, SAPS y demás, porque un poquito estoy más en relación a esa temática, pero me imagino que en las restas de las áreas también, que es importante siempre cuando uno va a trabajar en algún tipo de atención como los que tienen llamadas telefónicas, todo lo que es atención al público, presencial o no, siempre tener a mano la planilla con los números de teléfonos, incluso el número de ley cortito, violencia de género, los números de teléfono, consejo a la mujer, datos cortitos, datos, número de teléfono y dirección. Correo electrónico también puede ser ahora. Yo supongo que esto está
organizado, armado, desconozco porque no trabajo en la municipalidad, sino es un lindo momento para que cada área empiece a unificar cortito para cada temática social, bien cortito, y que todos socialicen entre todos, tengan una guía de poquitas hojitas con qué servicios tenemos en Corrientes a nuestra comunidad, ¿sí? ¿Me escuchan? Veo trabadito algunos. Sí, sí, ¿Está? comprendo. Bárbaro. Vi a un compañero que se trabó entonces. Volvamos entonces a nuestra disertación, ¿sí? Ya estamos en la parte final, me va a quedar cortito el tiempo, así que les vuelvo a repetir. Yo ahora en el chat les voy a escribir mi correo electrónico, voy a continuar 5 minutos más y voy a cerrar, así les dejo un momento de preguntas a ustedes, y voy a anotar mi correo electrónico por si alguien me quiere hacer alguna consulta o demás, ¿sí? No quiero obviar ese momento. Espérenme un segundito. Bien. Vamos a pensar entonces algunas características globales o generales que van a ser necesarias en cualquiera de esos 4 momentos que pensamos recién de la primera ayuda psicológica. Primero, la escucha activa, ¿sí? La escucha activa, que es esto que yo les decía recién. Le digo, si es por teléfono, te escucho, estoy acá, voy de alguna manera demostrando al otro que estoy escuchándolo, ¿sí? Que estoy siendo partícipe de ese espacio, mi palabra, ¿sí? Segundo, ser empáticos con la otra persona. ¿Qué significaba la empatía? ¿Se acuerdan? Esto de me pongo en el lugar de la otra persona. Vamos a ampliar acá la imagen. Me pongo en el lugar de la otra persona y entiendo el dolor del otro desde el lugar del otro. No juzgo desde mi lugar, ¿sí? Tercero, comunicación asertiva. Este punto a mí me parece particularmente importante y ojalá lo puedan implementar en sus vidas en general, la asertividad, ¿sí? Ser asertivo tiene que ver con poder decir las cosas que sentimos y que pensamos, es decir, ponerlas en palabras, pero decirlas teniendo en cuenta, yo digo que es una mesa con 3 patitas, teniendo en cuenta 3 grandes cuestiones. Primero, decirlas en el momento correcto, es decir, hay veces que nos guste o no nos tenemos que quedar callados, que no es momento para hablar, que es momento para escuchar y ver qué dice el otro, pero que no es momento para nosotros estar diciendo lo que pensamos, ¿sí? Segundo, decirlo a la persona correcta, ¿sí? Esto es importante porque uno se tiene que detener en poder decir en un momento donde el otro me puede escuchar. Vamos a ver un ejemplo. Yo estoy enojada con mi pareja. Si mi pareja acaba de entrar de la calle y nosotros vemos que viene ofuscada, enojada, tareado, acelerado, por más enojado que yo esté, no es asertivo que yo en ese momento le diga, ¡ay, Pedro! Y vos mirá la hora que venís y tal cosa y tal otra. Yo puedo estar muy enojada, pero si yo estoy viendo que la otra persona está con otro estado emocional, probablemente eso sea para agravar la situación, no para resolver. Si quiero tener una comunicación asertiva con el otro, tengo que buscar hablar con la persona correcta, hablarlo con él, si fuese el problema con él, no con este y este, que es lo que nos gusta a veces tanto hacer esto del el chisme o demás, diciéndolo de mala manera. Segundo, decirlo en el momento correcto. Y tercero, y súper importante, es decirlo de la manera correcta. Es decir, si la persona a la cual nosotros estamos haciendo la intervención en crisis dice algo que nosotros no estamos de acuerdo, vamos a un ejemplo, llama a la municipalidad y dice, usted y todos los de la municipalidad no sirven para nada, son unos agresivos, porque hay gente que lo sé, que a ustedes les toca atender, que realmente proyecta toda su furia y su frustración en ustedes, que son, insisto, un pedacito, un eslabón de esa cadena, ¿sí? Yo no es que me tengo que bancar que la persona me agreda, pero puedo decirle asertivamente, señora, señor, yo comprendo lo que usted está pasando, parto de la comprensión, yo comprendo lo que usted está pasando, comprendo que está muy nervioso y comprendo que está viviendo una situación sumamente injusta, porque usted se merece al que vayan a fumigar su barrio, pongamos el tema dengue también. Yo entiendo su preocupación y su malestar, lo comprendo. Ahora, eso no significa que no sirvamos para nada, ni yo ni la municipalidad, por lo menos yo estoy acá haciendo mi trabajo, señor, señora, y me estoy tomando el tiempo para explicarle a usted. Así que le pido nada más que usted me cuente todo lo que le pasa, lo que siente, yo lo voy a escuchar y créame que lo comprendo, entiendo la gravedad de su situación, pero le voy a pedir simplemente que no me agreda, por ejemplo.
asertivamente yo le puse un límite a la otra persona, ¿sí? No estoy bancándome pasivamente que me agreda, pero tengo la capacidad de entender que esa persona lo que está es frustrada con la situación que está viviendo y lo está proyectando en mí. Estoy como mirando más desde arriba la situación. Luego, como cuestión general también, como yo les decía, vamos a hablar, hay técnicas de resolución de conflicto. ¿Cuáles son esas técnicas? Un poquito lo que veníamos hablando hace un momento, de primero, para resolver una situación, lo primero que tenemos que hacer es pensar opciones, ¿sí? Cuando una situación se define como problemática, es una buena noticia, porque un problema es toda aquella situación con posibilidades de resolución, es decir, por definición, un problema tiene opción. Ejemplo, la muerte de un ser querido no es un problema, porque no tiene solución. Yo puedo tener muy buena voluntad, ustedes pueden ser mis pacientes en psicoterapia, pero yo no voy a poder hacer que su pareja, su padre, su hijo vuelva de la muerte. No hay manera, entonces no es un problema. Es una situación sumamente angustiosa, pero no es un problema. Un problema es siempre cuando tiene opciones. Algo podemos hacer. Tal vez no nos gusta, preferiríamos que no existiera ese problema, pero aceptemos el problema y veamos, bueno, ¿qué opciones tenemos? Y de cuáles son las técnicas generales de resolución de conflictos o de problemas, tienen que ver con, primero, identificar las opciones y, en segundo lugar, ir evaluando los pros y contras de cada una de esas opciones. Hacer ese orden de prioridad que yo les decía hace un momento, ¿sí? Y por último, todo lo que se llama entrenamiento en habilidades sociales, que es un poco lo que estamos haciendo hoy, pero abarca también otras temáticas que se nos van un poquito, engloban ya un montón de otros temas que es más amplio, que hoy no los puedo profundizar, pero que tienen que ver en líneas generales con aprender a relacionarme con las otras personas a través de lo que llamamos la inteligencia emocional. Es decir, me vinculo con las otras personas, exijo mis derechos, mis obligaciones, pero no yendo con una espada apuntando a todo el mundo, sino de una manera efectiva y eficaz, ¿sí? Por la hora me parece que voy a tener que me pidieron que englobe ese tiempo. Espérenme un segundito, si hay algo más fundamental que les quisiera nombrar. Les voy a invitar, ¿sí? Para este próximo jueves a las 20 horas, yo voy a estar trabajando un poquito en temáticas de este tipo que ustedes están viendo ahora, estrategia de afrontamiento al estrés. En realidad la temática tiene que ver con estrategias psicológicas para afrontar la pandemia. Algunas opciones, seguramente que a ustedes ya les van a avisar, les van a invitar porque es abierto a toda la comunidad, pero el jueves a las 20 horas vamos a estar hablando un poquito de algunas opciones para ustedes y otra vez las pueden agregar a esto que ustedes les dicen a las personas que van a intervenir en crisis, un montón de otras opciones que son opciones psicológicas para vivir confrontando estos dos grandes enemigos que yo les nombraba hoy, ¿sí? Bueno, voy a habilitar, primero les agradezco a todos la colaboración, gracias por su lenguaje no verbal, yo los veo a ustedes los que tienen habilitado la cámara y es bueno sentir que alguien está mirando, está sintiendo, sepan que para el otro se siente bien eso, y llega ese mensaje. Pero bueno, quiero habilitar el espacio a preguntas, algún comentario. Nicolás, no sé si me querés ir diciendo vos. Hola, sí. A medida que tengan alguna pregunta para la licenciada, yo les voy a habilitar el micrófono y dicen la pregunta. ¿Les parece? Levanten la mano así lo que tengan la cámara o hagan una reacción los que no tengan la cámara. Ahí ya veo una reacción. Ahí. Esperan un momento, por favor. Problema. No hay problema, yo espero. La otra opción es que la escriban en el chat. Si por ahí no se puede habilitar el micrófono, que la escriban ahí en el chat y las leemos. Hola, ¿puedo hacer un comentario? ¿Se me escucha? Sí, sí se escucha. Sí. Bueno, hola Celeste, un comentario nada más. Yo soy parte del equipo del 0800 y acá nos mencionabas herramientas que por ahí nos pueden servir mucho. La verdad que muchas de estas nosotros las implementamos, pero por ahí pensaba yo qué herramientas podemos utilizar desde nuestro lado en personas que por ahí nos atacan mucho. Pasa muy seguido.
si bien yo estoy en la dirección del área, por ahí no atiendo casi el teléfono, pero pasa muchas veces que están en un nivel de agresividad importante que al operador en sí le termina afectando. Digo, ¿cómo puedo enfrentar esas situaciones o qué herramienta utilizo desde nuestro lado, digamos? Ujú. ¿Me querés contar, te animás a contarme algún ejemplo, alguna situación así como decís que los enfrentan o demás? Sí, se te escucha un poco cortado, creo que entendí lo que me decías. Por ejemplo, no sé, llama personas diciéndote, puntualmente, cuento una llamada puntual que me pasó a mí en esta semana de cuarentena, hice algunas guardias y estuve atendiendo. Y una persona enojada porque no iban y no le cortaban el pasto, no nos fumigaban o algo así, llamó muy enojada diciendo que éramos unos inútiles, que no hacíamos ningún trabajo, y ella me decía cómo tenía que hacer el trabajo. Me decía, por ejemplo, vos tenés que tomarme la denuncia de esta manera, yo te voy a decir qué es lo que tenés que hacer y demás, porque para eso te pago el sueldo, un montón de cuestiones. Imagínate la situación. Me imagino. Una persona enojada en ese momento. Y uno por ahí trata de empatizar o de ponerse en ese lugar, pero llega un momento, un nivel de agresividad bastante importante que es difícil sostener esa llamada, digamos. Sí. Sin duda. Eso es, Te por ejemplo, uno de los ejemplos de tantos que tenemos en el 0800. te comprendo y créeme que sé que justamente intervenir a una persona que está así en crisis es de las cosas más difíciles que hay. Y muchas veces le toca Sí. a muchas personas que no somos justamente los Sí. profesionales de la salud, porque créeme que esa misma persona, si va al psicólogo, no se dirige hacia el Claro. psicólogo. O sea, te comprendo. Yo he trabajado también en lo que se llama, a ver si hay personas acá que han conocido lo que era el teléfono por la vida. Que un teléfono justamente ayuda a personas en situación de suicidio y personas en crisis. Entonces, sea lo que te referís, digamos. Lo primero acá siempre, acuérdense ese primer pasito que tenía que ver con la escucha. ¿Qué hago yo en la escucha? Dejo que la persona hable. Yo tengo que saber y ser consciente, y acá cuando uno va a tener este tipo de trabajos que son de mucha exposición psicológica, porque quien atiende la atención al público en sí misma es de la poca tipo de trabajo con tanto riesgo psicológico, yo creo, porque nos sometemos a la salud mental del que viene, ¿no es cierto? O sea, si el que viene tiene estrategia o no para hablar, para expresarse o demás, buenísimo, y si no las tiene, o si no tiene ganas, o si, ¿se entiende? Entonces, lo primero es trabajar en uno. Es importante que en este tiempo, si tienen la oportunidad, el tiempo, el espacio, desconozco si están con mucha actividad de teletrabajo de su hogar, los que no, y los que sí también estaría bueno que se hagan un tiempo, trabajen mucho en todo lo que es su autoestima, su autoconfianza, técnicas de relajación, de meditación. Eso es un poquito algunas de las cosas que voy a hablar en esa otra disertación. Mindfulness se llaman las técnicas en la actualidad, que les pido que se pongan. Hoy día tenemos, si me están escuchando acá porque tienen acceso a internet, googleen, miremos otras cosas, cuidémonos de la cantidad de tiempo que nos exponemos a los medios, porque si no, toda la ansiedad que nosotros ya traemos y sumamos al teléfono que suena hirviendo, eso va a terminar mal seguro. Nosotros terminamos con un nivel de estrés, síndrome del quemado, o sea, una persona que se expone a ese tipo de situaciones que vos me decías, Eduardo, veo tu nombre ahí recién, digamos, permanente. Estamos expuestos a un montón de situaciones y daño psíquico que deja secuela. Entonces, lo primero, previo a que suene el teléfono, yo tengo que tener trabajado en mi autonomía, en mi autoconciencia. Sirve la terapia, por supuesto, pero no es fundamental. No es que sí o sí tengo que hacer terapia para poder desarrollar mi autoestima, mi temple, mi ansiedad. Sepan que hoy día Internet nos da un mundo de posibilidades y que muchas tienen que ver con que cuando suena el teléfono, primero inhalo, exhalo, por más que les parezca algo básico, respiramos, me pongo una música suavecita, si me dejan tener música funcional donde trabajo, una música que me implique tranquilidad. No es momento para el reggaetón, la cumbia, nos puede encantar y redivertir, pero dejemos para otro momento. Este es un momento para música tranqui, respiro hondo, tengo un vasito de agua cerca, porque no sé con qué me voy a encontrar. Entonces, todo lo que a mí me ayuda a estar tranquilo. ¿Sí? Primero, el clima general. Suena el teléfono y saber que el otro tiene un problema, que el otro tiene un problema, que cuando corte el teléfono, acuérdense de esto, grábenselo, el otro se tiene que ir con su problema. Yo no me puedo quedar con el problema del otro.
entonces tengo que hacer lo que haga falta para que cuando corté el teléfono, el problema del otro se fue con el otro. No es que ahora yo me siento un inútil, como dijo esa persona, soy un desastre, no hago nada por la gente, mi trabajo no sirve, no. Algo tengo que modificar. Si les está pasando eso, algo tienen que modificar en ustedes. Claro. Porque lamentablemente, así como todos los trabajos tienen eso que se llaman los gajes del oficio, ese era el de ustedes, entonces algo tengo que modificar. Atiendo el teléfono a la persona, primero le doy un momento, unos minutos, depende de lo que ustedes dispongan, yo no sé si los manejan por tiempo, desconozco eso, pero dejo un momento para que las personas se expresen libremente. A la primera que se expresó agresivamente, si queremos, la primera podemos decir, bueno, de ese producto de su ansiedad, dejamos pasar. A la segunda ya ponemos un freno y le decimos, disculpe señora o señor, un momentito, una cosita nada más le quiero decir. Yo lo escucho, repitan, yo lo escucho, acuérdense de que la persona necesita saber que hay alguien del otro lado. Yo lo escucho, estoy con usted, estoy acá estoy tomando nota de todo lo que usted me dice. Un solo pedido le voy a pedir. Dígame todo lo mismo, pero yo puedo mantener esta conversación mientras usted me hable con respeto. Solo eso le pido porque yo soy esto que decimos, yo soy un pedacito de esta canea. Continúa, yo lo escucho. Es muy importante lo que le pasa a usted. Denle valoración. Es importante lo que usted me está contando. Así que cuénteme así yo puedo registrar lo mejor posible lo que usted me dice. Solo le pido que no me falte respeto. Si se vuelve a repetir, gente, lamentablemente hay que repensar si es digno de continuar una llamada así. Es un punto para pensar, que yo sé que es complejo, pero es un punto para pensar, porque ustedes tampoco tienen, siempre tengo que sacar que lo que habla mal es del otro, no habla mal de ustedes. Pero el límite de una intervención en crisis cuando se vuelve agresiva hacia la persona que intenta ayudar. ¿Está más o menos respondida a tu pregunta, Eduardo? Sí, está perfecto, sí. Sí, en realidad muchas de las herramientas que nos estuviste dando nosotros las llevamos adelante. Imagínate que nosotros recibimos por día entre 300 y 400 llamadas, así que por ahí en algún momento es difícil, pero lo que por ahí generalmente se hace es cuando cortamos una llamada bastante fuerte, descargarnos afuera, digamos, con alguna puteada o lo que sea para volver a retomar, porque si no a veces se hace un poco difícil retomar. Totalmente. Pero bueno. Mira, me diste pie para completar la respuesta. Hay 3 momentos en tu trabajo, 3 momentos dentro de esta atención. Me imagino que tenés un montón de otro trabajo, cargar planillas, esto que ni me estás contando. Sí. Hablando de esta función específica, hay 3 momentos. El primero es antes que suene el teléfono. No quiero que te olvides esa parte, Eduardo. Es importante lo que ustedes están generando previo a que suene. Si ustedes ya están con una emocionalidad alta, con poca paciencia, ya están ansiosos, ya va a ser mucho más complejo lo que vaya a pasar en el transcurso de esa llamada, ¿sí? Entonces es importante el momento previo, el momento durante y el momento post. El post, ¿por qué digo que es importante? Porque en ese tiempo es importante que trabajen como equipo, ¿sí? Que dejemos un ratito, un momento sonar el teléfono, o se pueden hacer subgrupos, que 2 sigan atendiendo, otros 2 hablan, ir acomodándose de alguna manera. Vos decías para descargar, está muy bien esto que decías. Yo, en vez de descargar, te propongo recargar energía, ¿viste? Como el celular que recargamos. Sí. Y te propongo otra opción. Yo sé que la manera habitual de los seres humanos tiene que ver con putear, siguiendo tus palabras, con pegar, con gritar, con... vos sabés que psicológicamente hay mucha investigación al respecto y cuando uno se descarga así, como que se genera más todavía. Es una falsa sensación de descarga. Sí. Yo te sugiero probar con el humor. Sí. El humor, aunque vos no creas, es como en el ser humano funciona como un recargar energía, generar algún espacio de humor, no de burla, ¿no? ¿Me entendés? No tiene que ver con la burla, sino se entiende. Con el otro, no del otro. Es generar un espacio de humor, de relajación, también de respiración, de esto que decíamos, pero como cortar una temática distinta, no seguir enganchado, porque la gente va a seguir teniendo problemas. Entonces ustedes tienen que enfocarse. Cuando suena el teléfono, el problema del otro se tiene que ir con el otro, no tiene que quedar conmigo. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, muy buena la clase. Bueno, muchas gracias. ¿Alguien más me quiere hacer alguna consulta, algún comentario, alguna cosita? Yo quería hacerle una... Sí, hable nomás. ¿Puedo hablar? Sí, hable. Sí, disculpe. La pregunta era casi la misma que le hizo Eduardo, con la diferencia que yo atiendo, o sea, yo soy delegada municipal y ando por la calle atendiendo a la gente, todos tienen mi número de teléfono,
vienen a mi casa, a veces ya no quiero ni abrir las puertas porque cualquier hora vienen la gente, no tienen respeto. Por ahí era algo, un ejercicio para que yo me pueda desactivar de todo eso o sea, de los reclamos de la gente, porque hay gente que sí, que te entiende, que yo le digo, bueno, si vos me respetás, yo te respeto, vos me preguntás bien, yo te contesto bien, vos me preguntás mal, yo te contesto mal. Y ahí, por ahí, equilibrar las cosas, porque por ahí ellos creen que, como dice Eduardo, yo te pago el sueldo, vos tenés que hacer lo que yo te digo, y no es así. Ujú. Totalmente de acuerdo. Primero, Patricia, ¿es su nombre? Sí, Patricia. Primero, Patricia, que es estresante su trabajo con esto, que de alguna manera hacia todos Después llego lados. a mi casa, o sea, llego a mi casa, por ahí almuerzo en silencio, porque no me quiero tampoco descargar con mi familia. No tengo fines de semana libre, porque la gente, ya le digo, conoce mi casa y todo el tiempo está, Bien, estoy muy cargada y necesito seguro. Yo voy a darle, le voy a dar una mirada. Otra vez vuelvo a decir lo que dije al inicio de la clase, se escucharon. No hay recetas. Y yo, por supuesto, no quiero caer en subestimar las preguntas de ustedes, porque pueden que tengan respuestas más profundas si habláramos en la intimidad o si yo supiera otros datos de su vida, ¿no es cierto? Pero voy a dar unas respuestas generales que le puedan servir a varios en temáticas similares. Primero, acuérdense que hay un dicho de la física que nosotros lo tomamos y lo aplicamos a la psicología, que es que toda acción provoca una reacción de igual o mayor intensidad. Ya lo deben conocer algunos, de hace mucho tiempo en la escuela, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que por supuesto, si alguien me habla agresivamente, lo más probable que pase es que yo le conteste igual o peor de mal, pero menos difícilmente. Entonces, se va a necesitar de mucho autocontrol, de mucha asertividad. Esta palabrita que yo les dije, anótenla, búsquenla, porque les aseguro que la respuesta a casi todas las preguntas que ustedes deben tener tiene que ver con la asertividad. Ahí está, asertividad con S, es no con C de acertar, es asertividad, término bien psicológico. Pero un poco tiene que ver con esto. Si yo me engancho a cómo el otro me habla, estoy sujeto o soy esclavo, vamos a decir, de con qué tipo de personas me cruzo. Acá el secreto está en que nadie me corra de mi eje, haga lo que haga. Que yo puedo estar dispuesta a ayudar a quien sea con ciertas condiciones. Las condiciones tienen que estar. No es que porque usted es delegada municipal, yo quiero ver su contrato, si por ser delegada municipal se tiene que bancar lo que sea, agresiones o lo que sea. No creo, dudo, ¿no? Dudo. No, Entonces, claro que no. a veces, por supuesto, que hay algunas normas que nos exigen como que están implícitas, ¿no? Claro. Pero nosotros somos los que nos tenemos que respetar y decir, yo voy a hacer todo lo posible entendiendo que vos o usted, como se quiera dirigir, es el que tiene un problema y que yo tengo un montón de recursos para ayudarte o ayudarlo, pero de esa manera yo no lo puedo hacer. Insisto, Claro. yo siempre propongo la tolerancia transversal a todo lo que hablé hoy, porque muchas veces, y a mí me encantaría que todos los que estamos acá, que somos unos cuantos, no veo el numerito acá en la pantalla, ahora miro, pero todos tal vez alguna vez exigimos a alguien de personal, a hipotecario, a la municipalidad, o un poquito, con un tono un poquito más agresivo del que hubiésemos hecho con otra persona. Es decir, es tolerante porque los seres humanos tenemos esa característica, que creemos que a través de la fuerza o de la agresividad vamos a lograr mejores resultados. Y ya está sabido que no es así. Ya tenemos una infinidad de demostraciones que la agresividad trae más agresividad y que se agravan los problemas, ya lo que era una situación se convierte en una bola de nieve. Entonces, la tolerancia, ¿qué significa? A la primera le perdono, entre comillas, o tolero, no le perdono, digo, le dejo pasar porque puedo ver que el otro es el problema. A la segunda sí o sí pongan un freno, sí o sí pongan un freno. A la segunda pongo un... Ojo, también es que primera, si la primera es un golpe, de ninguna manera, ahí no hay ninguna primera que tolerar, no me malentiendan, nos estamos refiriendo a los ejemplos que ustedes me están diciendo, Claro, viendo sí. estos ejemplos, para que no lo tomemos de otro lugar, siguiendo esos ejemplos, la primera puedo dejar pasar, la segunda es freno. Y le digo, yo te entiendo, escuchame un momento, yo te entiendo, te estoy escuchando y entiendo tu malestar. Créeme que te entiendo. Porque seguramente entienden ustedes el ejemplo de cortar el pasto o los que le van a reclamar a usted. Es comprensible que una persona se sienta frustrada. Entonces, insisto en decirle esto las veces que sea necesario. Créeme que te entiendo, te comprendo, te estoy escuchando y me parece re importante lo que te pasa. Pero en algo.
Si vos me estás diciendo, yo no te puedo ayudar, te voy a tener que cortar el teléfono, o te voy a tener que dar la vuelta, te voy a tener que bloquear tu número, si a usted le llaman, te voy a tener que cerrar mi casa. Yo te puedo ayudar si vos me hablas con respeto. Vamos a calmarnos, Claro, no, vamos a desde respetarnos. desde el punto de vista licenciada, gracias a Dios, tengo esa paciencia. O sea, en el barrio, por mi paciencia, me aprecian, me pongo límites. A lo que yo voy, licenciada, es yo, o sea, escuché la parte de la música tranqui, el humor, que voy a adoptar eso para tratar de yo al otro día levantarme con más energía. Sí, sí. Ujú. Bueno, ese capítulo, ¿sí? Eso es lo que voy a hablar específicamente el jueves. ¿Qué otras cosas podemos hacer? No me quiero meter Ah, tan en buenísimo. detalle ahí porque es muy amplio, pero sí es importante. Si usted quiere estar en ese lugar, si usted quiere Sí, seguir sí. siendo funcional en ese lugar, va a tener que cuidarse muchísimo, muchísimo. Y le digo más, yo le diría que ponga un cartelito en la puerta de su casa y otro en su WhatsApp si tiene teléfono y le llaman ahí. Un cartelito donde usted ponga horario de atención. Donde él ponga un horario, ni le digo poquitito, pero un horario, ¿sí? Porque la gente a veces confunde la amabilidad y genera Claro. abuso de esa conducta. Abuso, sí, Si exactamente. Patricia no tiene ni un drama, ella es más buena. Te voy a llamar, son las Sí, 12 de la noche, pero Patricia no va a tener sí, drama y no tiene, seguro que usted no va a tener drama, pero no corresponde. No corresponde porque usted exactamente. tiene derecho a estar en su casa comiendo su cena y jugando con su hijo. ¿Se Claro, entiende? sí. Sí, licenciada, Entonces, exactamente. anticipemos ¿no? esas conductas y con una, si quiere, si usted como me dice que es paciente y más, le pone una carita feliz, le pone todo lo más amable que quiera, pero asertivamente le pone, no se atenderán llamadas que sean fuera del horario de atención, y le pone un horario que a usted le parezca comprensible o demás. Nosotros somos los que tenemos que poner los límites de nuestra situación. Si nosotros no ponemos los límites, el otro va a querer sacar provecho de todo lo que nosotros Claro, estamos. No todo el mundo, hay gente que no necesita que le pongamos el límite, ¿eh? Todos sabemos que algunos no necesitamos que, no, que el otro nos ponga un límite, pero sí, mucha gente sí necesita. ¿Mm? sí, La sí, espero sí, el sí, jueves, licenciada. Patricia, para profundizar en todo esto. Sí, acá voy a estar. Bueno, Muy buena la charla. bueno, muchas gracias. ¿Alguna Buenas, consulta más que me quieran hacer? buenas. La última, por Celeste, favor, a mí me parece bien. Profesora, ¿Sí? yo, José José Contín, Contín, para felicitarle nada más y agradecer por las herramientas que nos brindó, porque yo en mi caso laboral, yo trabajo en la Dirección General de Defunciones, en el cual me toca estar con me las imagino. personas más vulnerables. Me imagino, me imagino. Qué lugar difícil ese, ¿eh? Exactamente, está bueno, en donde la herramienta del humor lo puedo utilizar únicamente con mis compañeros de Sí, trabajo, sí. y el tema de la sensibilidad, manejarlo con pinzas y nada, y agradezco a esto y espero que haya una segunda corte en donde podamos expandir un poquito más los conocimientos. No tengo ningún problema. Yo estoy acá a disposición. A mí me contactó Ezequiel Asi, así que supongo que ustedes lo conocen y si no, él es el encargado, digamos, de las capacitaciones y demás que se están haciendo, así que yo estoy a disposición cuando, o si se les ocurre alguna temática un poquito más puntual o específica, lo charlan con él y él ya sabe que yo no tengo problema, estoy a disposición. Si les sirve, si sirvió hoy, buenísimo. Un gusto trabajar muchísimas con ustedes. gracias, Bueno, Gracias, muchísimas gracias. profesora. entonces nos encontramos el jueves a las 20 horas en esta segunda disertación, que yo supongo que les mandarán igualmente el link de invitación, digamos, eh, y nos vemos para profundizar algunas de estas temáticas de vuelta. Un Muy bien, gusto. licenciada. Igualmente. Bueno, les anoto igualmente mi correo electrónico por si alguien, les dejo anotado acá en el chat. ¿Saben? Si Dale. alguien necesita alguna información específica de Su correo. Muchas gracias, licenciada. Muchas Sí, gracias. buenísimo. Bueno, muchas gracias. Muy linda la capacitación. Muchas gracias.
Ahí la- Estamos en contacto, saludos, adiós.